Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en este hermoso día, en esta noche, donde cae un poco de agua en la ciudad de Bogotá. Y queríamos utilizar este tiempo, estos tiempos donde debemos nosotros de venir delante del Señor y saber lo que Él quiere hablarnos a nosotros, a nuestras vidas. Les doy la bienvenida a todas las personas que van a ver este video o que se están conectando en estos momentos en vivo. El Señor ha traído palabras de avivamiento, palabras de amor, palabras de gozo, palabras de motivación a nuestras vidas cada día. Pero durante estos tiempos, estos martes, hemos escogido estos tiempos para hablar de algo que tal vez muchas personas no lo están haciendo. Y es hablar sobre estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hoy en día el mundo no está igual a como antes. Y no va a ser igual. Las cosas en este 2020 han cambiado bastante. Y van a seguir cambiando porque esto es algo que se venía a venir. Son profecías, son situaciones que la palabra nos enseña, pero que a veces nosotros por el diario vivir, que por las carreras de la vida, se nos olvidan y dejamos atrás lo que el Señor nos dice sobre estos tiempos finales, estos últimos tiempos. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tienen que ocurrir estas cosas? Y la palabra es un libro que aunque muchas personas piensan que porque lo escribieron hombres no tiene poder o no tiene autoridad, déjeme decirte que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Aunque lo escribieron hombres, fueron hombres que estaban inspirados por el Espíritu Santo y hablaban y escribían. Más de 40 personas hicieron parte de esta Biblia, la palabra de Dios. Y hemos venido teniendo algunos temas importantes. Y quiero hablarles de esos temas porque es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta las instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra, entonces ¿qué va a pasar con nosotros al no tener claridad sobre lo que estamos viviendo en este mundo? Entonces comenzamos a cuestionar, a juzgar tal vez, a decir cosas que tal vez deben de suceder y tienen que suceder. Durante este tiempo he venido hablando sobre las señales de los últimos tiempos, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, lo que eran el reino de Dios y el reino de los cielos, y ya tenemos claridad sobre eso. ¿Cuál es el reino de Dios, que es espiritual, y el reino de los cielos, que es un lugar? Ya tenemos claridad en eso. El martes pasado hablamos sobre lo que fue el arrebatamiento. En ese momento que nosotros somos tomados, el pueblo de Dios, aquellos creyentes, aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, son tomados, es el rapto, rapados, tomados, arrebatados. Y vamos a estar con el Señor en los aires. Él no va a tocar la tierra, pero en esos momentos seremos transformados. Ese es el arrebatamiento. Y hoy comenzamos con algo que se llama la tribulación. La tribulación. Eso es para aquellas personas que no recibieron a Cristo en el corazón. Aquellas personas que no creyeron. Aquellas personas que se hicieron aparte, que juzgaron, que no quisieron escuchar la voz de Dios. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esas personas van a tener que pasar por un tiempo de juicio, un tiempo que es muy complicado, un tiempo que yo no quisiera vivir porque
es el tiempo de la tribulación y hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero quiero que me acompañen en oración para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro espíritu, porque Él es espíritu y nosotros debemos de entenderlo espiritualmente, discernirlo espiritualmente. A veces las cosas del espíritu no las entendemos porque somos carnales, vivimos y pensamos carnalmente, pero cuando somos más espirituales, discernimos esa área, esa voz de Dios cuando nos habla espiritualmente. Acompáñenme ahí en oración. Vamos a decirle: Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tu espíritu habla a nuestro espíritu. Quita toda sordera espiritual, todo aquello que cause división en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñar tu palabra, a poder entenderla, a poder, Señor, apoderarme, apropiarme de esa palabra que es vida para mi cuerpo, mi ser y mi alma cada día, Señor. Quita toda palabra hueca, todo aquello que no edifique, Señor, y que cause división. Dame el entendimiento, Señor, para poder apropiarme, para poder entender esa palabra, que aunque parezca un poco dura, es una palabra que tú tienes de aliento para nosotros. Señor, que de mis labios no salgan palabras de hombre, sino que sea tu espíritu hablando y conectándose con el espíritu de mis hermanos que están viéndonos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Dios me los bendiga. Entonces, vamos a mirar un libro que muchos no quieren leer. Les causa un poco de temor, les causa un poco de pánico leer el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis. Siempre estamos leyendo los Salmos, estamos leyendo los Evangelios, estamos leyendo las epístolas, tal vez algunos libros de historia, de profecías, pero cuando hablamos del Apocalipsis, pocas personas quieren leer ese libro del Apocalipsis y otros les da miedo. Hay pastores que no hablan del Apocalipsis, pero quiero que me acompañen. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Libro de Revelaciones, en el capítulo 1, versículo 1, el último libro. El Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol. Y quiero que me acompañen porque es bien importante lo que dice el capítulo 1, el versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo. Está revelando, está mostrando algo que todavía no había sido mostrado. Está dándole una revelación a su apóstol amado, cercano a él. Y en esa revelación le dice algo que para Juan era muy difícil, porque él fue llevado en el Espíritu. Y el ángel comienza a mostrarle cosas que él nunca se imaginó que iba a vivir. De los apóstoles, Juan fue el único que sobrevivió a las muertes que otros tuvieron que haber sido, porque los otros fueron mártires. Juan fue el único que quedó, y dice que en el año 90 él fue condenado a la isla de Patmos. Ahí estuvo durante un tiempo y ahí vio la revelación del Apocalipsis, del libro de Revelaciones. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Escucha lo que estoy diciendo. Las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué bonito poder haber estado ahí, escuchar lo que Dios tenía para decirle, pero que ahora nos la trae a nosotros. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pero mire lo importante del versículo 3, y quiero que usted se apropie de esta palabra, porque hay muchos que querrán oír y no van a poder. Versículo 3, bienaventurado.
La palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Si usted es una persona que está escuchando esta palabra, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, o sea que usted está siendo una persona que está leyendo, está oyendo y es una persona feliz. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella que están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que si usted es una persona que desconoce el libro de Apocalipsis, que no lee el libro de Apocalipsis, que no estudia el libro de Apocalipsis, se está perdiendo de una bendición. Dice, bienaventurados, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desconocemos las cosas que vienen en un manual, cometemos muchos errores. Y a pocas personas les gusta leer el manual. Siempre que recibimos un electrodoméstico, casi nunca leemos el manual. Lo primero que hacemos, colocamos el librito, el manual a un lado y hacemos lo más práctico. Pero desconocemos muchas cosas que están escritas en ese manual. Y ese es el manual. Y ese manual nos está hablando de estos tiempos, de estos últimos tiempos, porque el tiempo se acerca. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo. Te pongan un separadorcito ahí. En el Evangelio de Mateo capítulo 24. Vamos a estar ahí leyendo sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Resulta que primeramente teníamos que entender lo importante que era saber qué es el reino de Dios. Ya vino el reino de Dios, está entre nosotros, es espiritual. Todo el que lo recibe y cree en su nombre le dio esa potestad de poder ser hijo de Dios. Ya está entre nosotros el Espíritu Santo. Dios en nosotros, el reino de Dios ya está en nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros. Somos parte del reino de Dios. Pero hay personas que no están en el reino de Dios, aquellos que no le han recibido, aquellos que son necios a escuchar la palabra de Dios. Pero hay otro que es el reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que tener el reino de Dios en nosotros, estar inscritos en el libro de la vida. Tenemos que ser reyes y sacerdotes, vivir una vida en santidad, en obediencia, en comunión con Dios para ser parte de ese reino de los cielos. Después viene lo que es el arrebatamiento, pronto será, ya se van a dar cuenta por qué, según las profecías, ya pronto comenzará la semana 70 de Daniel, y de ahí en adelante comienza un periodo de 7 años que se llama la tribulación. Y el Señor nos habla aquí en Mateo 24 sobre este tiempo, las señales de antes del fin. Pero también tenemos en el libro de Apocalipsis, de Revelación, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, habla de lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar en ese tiempo de tribulación. Yo quiero que usted escuche esto porque aunque a algunos les causa un poco de temor saber qué es este tiempo de tribulación, pocos quieren saber, y ahora con lo que estamos viviendo de la pandemia muchos se aterrorizan, pero no saben que lo que viene es terrible, es tremendo. Yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara por ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos bajo un periodo de gracia, un periodo donde Dios nos da como regalo la salvación para todo aquel que en Él cree, para el que confiesa con su boca que Jesús es el Salvador, es el Señor. Pero aquellos necios que los vemos por ahí, que están alrededor de nosotros, aquellas personas que tienen otras teorías, otros pensamientos, que tal vez quieren vivir su día a día de la manera más fácil, de la manera más cómoda, de la manera ignorando la palabra de Dios, del que nos creó,
porque el que nos creó nos dejó un manual. Y en ese manual dice lo que está sucediendo y lo que está pasando y lo que acontece si no recibimos a Cristo en el corazón. Entonces, ahí en Apocalipsis 6, póngale un separadorcito a Mateo 24 y vamos a Apocalipsis 6:1 nuevamente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer a esas personas que van a vivir la tribulación? La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso, ¿quiénes son los suyos? Su pueblo, los judíos, el pueblo hebreo. Él vino a ellos y ellos no le recibieron. Pero nosotros que somos gentiles, que no hacemos parte del pueblo judío, fuimos insertados después y hacemos parte, no étnicamente, sino ya por el Espíritu Santo, hacemos parte del pueblo judío. Pero él en esa tribulación, en estos 7 años, donde son terribles, va a tratar con su pueblo, va a tratar con las personas que no le recibieron. Es como una última oportunidad para aquellos, pero ese tiempo que van a vivir son tiempos terribles, tiempos que no quisiera que ninguno de nosotros pasáramos por ahí, que ninguno de ustedes, ni sus hijos, ni mis hijos, ni las personas que nos rodean, porque son momentos que nadie quisiera vivir, momentos de dificultad. Si ahora que estamos viviendo una pandemia, se paraliza el mundo, ahora con lo que viene, con lo que va a ocurrir, son momentos terribles. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice los sellos, y aquí va a hablar de los 4 jinetes. Vamos a entrar un poquito en ese contexto de los 4 jinetes. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Fue el único que tenía la potestad, porque Juan miró y no había nadie, ni en el cielo ni en la tierra, nadie que tuviera esa potestad de abrir esos sellos, solamente el Cordero. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tenemos que tener claridad quién es este jinete. ¿Por qué? Porque en esos 7 años de tribulación va a salir esa persona. ¿Quién es ese jinete? Y vamos otra vez, ¿qué nos dice el Señor? Porque la palabra nos enseña, la palabra misma nos contesta lo que nosotros queremos saber. Y dice Mateo 24:5. Aquí el Señor les está diciendo a los apóstoles lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Si ustedes leen, dice señal antes del fin. Y dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este jinete que viene montado en un caballo blanco, de paz, con un arco en su mano, dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, escuche, y a muchos engañarán. Esos son los falsos maestros. Esa es la falsa cristiandad. Es el engaño religioso en el que muchas personas ya están cayendo. Y se levantará el engañador, el anticristo, el falso profeta que le va a dar la entrada al anticristo. Esta persona va a venir como alguien que va a sanar el caos en que está viviendo el mundo, porque el mundo va a entrar en un caos terrible.
en un caos donde habrá mucha muerte, donde habrá mucho sufrimiento. Hoy en día ya se comentan y desde hace muchos años estamos hablando de un nuevo orden mundial, donde habrá una sola moneda, donde habrá una marca, donde para usted poder comprar o vender tendrá que tener una marca en su mano o en su frente. Algunos hablan del chip, el chip que va a ser implantado en su mano o en su frente. Esas personas van a tener que tener ese chip en su mano para poder ¿qué? Para poder comprar, para poder ser parte de ese pueblo que no es el pueblo de Dios. Pero aquellos que vencieren no se podrán colocar esa marca ni en su frente ni en sus manos. Entonces, ese engañador que llega es un religioso, dice que va a morir y va a resucitar y va a hacer milagros impresionantes, aun como los de Jesús y hasta más de los que hizo Jesús. Y va a engañar a muchas personas diciendo: yo soy el Cristo. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si hoy en día, que estamos en principios de dolores, todavía hay personas que están siendo engañadas por un engaño religioso, no han entendido, no han comprendido, piensan que el cristianismo es algo donde la gente está siendo engañada mentalmente, donde manipulamos el pensamiento de las personas por un libro que tal vez dicen ellos que no es la palabra de Dios, que tal vez el Dios en el que estamos hablando no existe. Esas personas, ¿cómo irán a estar en esos momentos? Ellos van a tener que pasar una prueba muy difícil. Y dice que esas personas van a ser engañadas por ese jinete, por ese anticristo, por esa falsa cristiandad, ese engaño religioso. Ese hombre se va a levantar con gran poder y autoridad, engañando a millones y a millones de personas. Yo quiero decirte algo en esta noche. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Hoy en día muchas personas, pastores, líderes, ministros, están utilizando las redes sociales, preparan sus mensajes, preparan sus devocionales, hacen largas horas de estudio, de preparación para traerte un mensaje, para hablarte de estos tiempos, de lo que está ocurriendo. Y muchas personas no quieren oír. Personas que viven preocupadas por el diario vivir, por lo que está sucediendo, por la pandemia, por sus finanzas, por el estudio de sus hijos. Pero déjeme decirte que todas estas cosas pronto acontecerán. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las fábricas, con las empresas, con los negocios? Si con este primer jinete que llega mostrando paz, hablando de paz y prosperidad, serán engañados y la persona no quiere escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que ancho es el camino que va a la perdición y muchos, miles, están desbocados por ese camino, pero es muy corto, poco espacioso el camino que va a la salvación, a la obediencia. Pocas personas quieren vivir en obediencia y en santidad. Y si se dejan engañar con las cosas de este mundo, cuando llegue ese anticristo mostrándoles señales mucho más prodigiosas, porque hoy en día las iglesias solamente quieren ir y buscar los milagros. Aquella persona que supuestamente habla en lenguas, que dice cosas extrañas, aquellos que muestran sanidades sobrenaturales, aquellos que hacen levantar muertos y sanidades, y que dicen cosas que las personas quieren oír. Yo vengo a darte prosperidad, a darte abundancia. Están siendo engañados, es un espíritu engañoso. Pero aquellos que estamos hablando, lo que el Espíritu quiere hablarles
Aquellos que le están diciendo, miren, no duerma, esté pendiente de lo que está aconteciendo en el mundo. Ya estamos a puertas de la semana 70 de Daniel. Día tras día, la Biblia nos demuestra esas cosas. Ahora, cuando llegue ese anticristo, ¿qué va a pasar con las personas? Más engañadas estarán. Apocalipsis 6:3 sigue. Y abrió el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo como sangre. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Escuche lo que dice. Le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Tremendo, ¿no? Viene otro jinete montado en un caballo rojo y se le dio la potestad de quitar de la tierra la paz y de engañar las personas para que se maten unos a otros. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 24:6. El Señor nos está diciendo quién son esos jinetes, de qué se trataba. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esas guerras, esas personas que van a morir, personas que van a ser engañados. Hoy estamos viendo un conflicto que está sucediendo entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Donald Trump está diciendo de que esta pandemia, este COVID-19 fue creado en un laboratorio. Y ahora ya China está diciendo que próximamente puede haber una guerra fría. Y así comienza el espíritu engañador, ese jinete a engañar a las personas. Y llegará el momento en que se van a levantar y van a querer pelear y van a haber guerras y rumores de guerra, dice la palabra. Ese jinete traerá el engaño a las personas, a las naciones. Y muchos querrán decir, no, yo peleo por mi país, yo peleo por mi condición, yo peleo por lo mío, por mis cosas, yo voy a luchar. Pero no sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra huestes de maldad, contra aquellas cosas que están en el aire, que están haciendo que las personas se peleen entre ellos mismos. Este jinete va a ser desatado y van a querer confundir a estos líderes para que hayan guerras y para que haya mortandad en la tierra. También vemos el otro jinete, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Ya habíamos visto un caballo blanco, después vimos un caballo rojo. Primero el de paz, y es un engañador espiritual. Después un caballo rojo que viene a traer sangre. Pero este negro, dice, un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y mire qué dice el Señor sobre ese jinete. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese engañador vendrá y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy en día tenemos armas de destrucción masivas que con solo mover una llave y hundir un botón, millones de personas morirán. Hoy vemos esas armas biológicas
armas destructivas, armas que pueden acabar con el planeta en cuestión de minutos, misiles, tanques de guerra, buques, barcos. El mundo está armado, todos quieren llenarse de armamento para estos momentos, y no todos han destruido esas armas destructivas. Y en esos momentos, cuando decidan hundir el botón, no solamente será un solo botón el que van a hundir, porque los otros van a hacer lo mismo, y habrá una mortandad y una guerra tan terrible que no quisiera que ninguno de ustedes o de nosotros pasáramos por ese momento. Se levantará nación contra nación. El Señor Jesucristo ya nos estaba diciendo lo que iba a pasar, y reino contra reino, y habrán hambres, escasez de recursos y necesidades. Si hoy en día que estamos en estos momentos de cuarentena, las personas han dejado de abrir sus negocios por 2 meses y muchos han tenido que quebrar, han cerrado, hemos visto escasez. Ahora usted se imagina una guerra donde las potencias del mundo se levanten y ya no habrá a quién comprarle, ni a quién venderle. Y no será por 40 días, ni por 15, 20 días. Será algo terrible que no quisiera que nadie pasara por ahí. Y dice, Apocalipsis 6:7, el otro jinete: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, ya como enfermizo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Escuchen: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire la potestad que se le dio. La cuarta parte de la tierra son más o menos 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Colombia tiene 45 millones de habitantes, creo. ¿Usted se imagina cuántos son 2.000 millones de personas? ¿Cuántas personas tendrán que pasar por esta tribulación? Estamos hablando no de este tiempo, es en el momento de los 7 años de la tribulación. Aquellos que no fueron arrebatados, aquellas personas que no creyeron en Cristo Jesús, aquellas personas necias, aquellas personas que estuvieron más interesadas en las cosas de este mundo, en el día a día, en la moda, en lo que estamos viviendo ahora, pero durmieron, cabecearon, fueron como las vírgenes insensatas. Y esas personas van a tener que pasar esta situación. Y mire lo que dice Mateo 24, ahí en el versículo 7. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Más de 2 millones de personas. Habrá un terremoto como nunca ha existido. La geografía de la tierra va a cambiar. Es algo terrible. Enfermedades, pestilencias dice que va a haber ahí. Pero quiero que sigamos ahí en lo que el Señor nos está enseñando. Dice: y todo esto será, versículo 8, capítulo 24, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos
en todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y usted dirá, ¿cuál es esa profecía? ¿De qué habla ahí? Si quieren, busquen en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Habla sobre ese día. Versículo 18 de Mateo 24, versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás. Está hablando de un día aterrador, para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Mire lo que dice, y si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Qué tremendo. Es una palabra dura para muchas personas. Es una palabra que pocos la quieren escuchar. Cuando uno comienza a hablar de estos últimos tiempos, de las señales, de lo que estamos viviendo, la gente no quiere oír. La gente prefiere oír de bendiciones, de prosperidad, del amor de Dios. Nunca antes se había visto que el amor de Dios, que el poder de Dios, que la autoridad de Dios fuera algo que fuera en primer lugar para las personas. Hoy en día, los jóvenes, las personas, no tienen temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. Las personas no tienen temor ya. Las personas quieren que hablen del amor y el amor y el amor de Dios. Pero la palabra dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Si no sucediesen estas cosas, el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todos tengan que pasar por esto. No porque sea un Dios malo. Mire todas las oportunidades que nos está dando. Eso se escribió hace aproximadamente 1950 años. Y decía que ya eran los últimos tiempos. Según la profecía de Daniel, esa semana 70 ya casi comienza. ¿Qué va a pasar con las personas que tengan que vivir, pasar por este tiempo, 7 años de tribulación? ¿Cuánto dura una semana? 7 días. Y son 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser de confusión, pero los últimos 3 años y medio van a ser terribles.
¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio, donde se levanta el engañador, el anticristo, va a querer engañar a las personas, decirles yo soy el verdadero. Y muchas personas lo van a seguir, porque ese anticristo va a morir, una herida de espada, dice la palabra, pero va a revivir. ¿Y quién es el único que ha revivido y vive? Jesús. Y va a mostrar milagros y prodigios, lo acabamos de leer, y va a engañar aún a los escogidos. Pero ese tiempo terrible de tribulación, donde la gente va a pasar por pestilencias, hambrunas, lo que estamos viviendo ahora es un abrebocas de lo que viene, de lo terrible que es esta tribulación. ¿Por qué les enseño esto? ¿Por qué les hablo sobre esto? Es más fácil hablar del amor de Dios. Hermanos, si usted bendice, te bendicen. Hermanos, si usted es una persona que aporta, te va a prosperar. Sí, pero dice Apocalipsis 1:1, 1:3, lo habíamos leído ahorita. Bienaventurados, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No duerma, no deje pasar los días como si nada. Hemos estado en un adormecimiento espiritual terrible. Hoy en día las iglesias están transmitiendo por internet, y pocos son los que están escuchando este mensaje en vivo. Algunos simplemente lo miran 2 segundos, 3 segundos, máximo 1 minuto, le dan me gusta y siguen. Es más interesante leer un meme, es más interesante escuchar las barbaridades que salen también en internet. Es más fácil, divierte más eso, que hablarles de 2.000 millones de personas que van a morir, que van a pasar por hambrunas, que van a pasar por dificultades. La gente no quiere escuchar esto. Pero dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hay algunos predicadores muy lindos, hablan hermoso, son muy elocuentes, motivadores. Cualquiera los escucha y wow, yo quiero salir adelante. Pero eso dura lo que dura la efervescencia, la espuma, sube, pero vuelve y decae otra vez. Pero ¿qué pasa con esta palabra? Yo no quisiera que ninguno de ustedes tuviera que pasar por estos 7 años. Y déjeme decirte algo, hermano. Esa tribulación puede comenzar, no lo sabemos, dice, no sabe el día ni la hora, pero aprended, dice la palabra, de la higuera. Aprended, mirad las señales, lo que está ocurriendo. Y según las profecías de Daniel, ya pronto comienza la 7ª semana, la semana 70. Y esa semana es de tribulación. O sea que pronto será el arrebatamiento. Pronto seremos arrebatados. Pero ¿qué pasa con los que son necios? Con aquellos que tienen un espíritu religioso engañador. Por aquellas personas que hoy dicen ser cristianos y no lo son. Por aquellas personas que piensan que porque van a la iglesia un domingo se creen ya cristianos. ¿Qué pasa con esas personas? Tienen aceite en su candelero. El apóstol Pablo dice, examínense, examinémonos, hermano. No quiero ni pensar por un segundo donde las personas se queden, aquellos que conozco, que amo. Es que el pastor no me agrada, es que la iglesia no me gusta, es que no me gusta. Déjeme decirte, hermano,
que a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Aunque sea un poco difícil, a las personas no les gusta. Es bueno que no se metan con mi ego, es bueno que no se metan con mi orgullo. Pero cuando el Espíritu habla, dice: el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos. ¿Por qué? Porque muchos van a pasar por tribulación. Si la cuarta parte de la humanidad va a morir, son 2.000 millones de personas, ¿usted se imagina cuántos son los que van a ser arrebatados? Son pocos, hermano, son pocos. Yo espero que usted sea uno de esos. Y esto no es para crearte miedo ni temor, porque si yo no hago esto con usted, el Señor me va a demandar de esto. Pero yo quiero hablarte de esto. Yo no quiero hablarte del gobierno, de los mercados, de las bendiciones. Dios tiene todo para nosotros. A mí me interesa su alma. A mí me interesa no su bienestar económico, porque ya esto va a pasar. 1 o 2 años, no sabemos, pero según las profecías, según todo, pronto va a acontecer eso. Y si usted se duerme, si usted está pensando más en las cosas del mundo, usted se va a quedar en esos 7 años y va a tener que pasar por todas estas cosas terribles, horribles. Dice que van a cortar esos días, porque si no se acortasen estos días, pocos se salvarían, porque son días terribles. Vendrán las marcas, las señales. El que no tenga, tendrá que vivir escondido, no lo van a atender en ninguna parte. El que no tenga el chip en su mano es como si no existiera, y los van a perseguir, los van a matar. Y si usted ahora es infiel, sabiendo que tiene libertad, ahora mucho más. Déjeme decirte que muchas personas van a pasar por esa tribulación. Personas que dicen ser cristianos. Y aunque suene un poquito dura esta palabra, se la digo en el amor del Señor. Si ahora van a la iglesia, ¿no? Escogemos la iglesia, no me gusta este pastor, no me gusta esta denominación, yo escojo. Parecen escogiendo pantalón o camisa. La palabra de Dios nos escoge y se hace viva en nuestro corazón, fuerte, firme. Y no es una motivación, porque no es de motivación, es aceptación. Hay algo que quiero que entiendas: la santidad no es algo que voy a mirar, es algo que se tiene que vivir, no es de escoger. Tenemos que vivir en santidad. La palabra dice: sed santos como yo soy santo. No es algo de escoger. Si usted quiere vivir una vida light, vívala, pero mire lo que se le viene. Y si le es difícil, ahora que estamos en este tiempo de gracia, cuánto más difícil va a ser en la tribulación. Los amo en el amor del Señor. No quisiera verlos en ese tiempo. Hay muchas más cosas que entender acá. Tenemos que entender esas personas que van a ver la tribulación, cómo van a ser, qué es lo que van a hacer para poder ser salvos, porque se negaron a recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es decir yo creo en Él, porque los diablos, los demonios creen en Él, saben que Él existe. Pero creer en Él, confiar en Él, vivir en Él es otra cosa. Y si usted es una persona que simplemente se persina, que escucha música cristiana, que va a la iglesia y dice ser cristiano, se va a llevar una sorpresa. Dios me los bendiga. Los invito para que el próximo martes nos acompañen con esto, porque nos falta mucho que aprender. Este tiempo es un tiempo donde vamos a ver más de lo que es la tribulación. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes son los 144,000?
quién es el anticristo, de dónde viene el anticristo, quién es el falso profeta, qué hace el falso profeta, cuál es el día de la abominación, qué es lo que van a hacer, por qué dice que ya estamos en los últimos días, cuál es el reloj que nos asegura que es eso. Todas estas cosas las vamos a ver, porque cuando tenemos conocimiento, no tenemos temor, tenemos confianza en el Señor. Yo tengo confianza, yo no tengo temor, yo no le tengo temor a la tribulación porque no la voy a vivir. Pero sí hay algo mejor que viene, y es el tiempo milenial, el reino de los cielos acá en la tierra. Los invito para que el próximo martes nos acompañen a las 7 p.m. en el amor de Cristo. Dios me los bendiga.